Espérense, antes de que sigan scrolleando, antes de que pasen al siguiente video, necesito que se queden aquí conmigo, porque lo que les voy a contar hoy no es el típico chisme de se vieron en una fiesta o subieron una foto juntos. No, lo que les traigo hoy es algo que, si resultara ser cierto, cambiaría para siempre la versión que millones de personas en todo el mundo creen conocer sobre una de las historias más escandalosas, más dolorosas y más comentadas de la última década. Y cuando digo que cambiaría todo, no estoy exagerando, estoy siendo muy literal. Hablamos de Shakira, hablamos de Piqué y hablamos de un posible secreto que, según esta hipótesis que hoy vamos a explorar a fondo, llevaría años enterrado bajo capas de silencio calculado, de declaraciones medidas y de una narrativa pública que quizás, solo quizás, no es exactamente lo que parece. Y antes de que alguien en los comentarios empiece con el "eso ya lo sabíamos" o el "puro clickbait", déjenme decirles algo. No, esto no es clickbait. Esto es una especulación documentada, construida sobre patrones de comportamiento reales, sobre coincidencias que no deberían ser coincidencias y sobre silencios que, en el mundo del espectáculo, siempre significan algo. Así que agárrate porque esto se va a poner muy interesante. Dale like si ya estás listo para el chisme del año. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete porque en este canal no contamos medias historias. Aquí se cuenta todo. Empecemos por el principio, porque para entender lo que viene, necesitan entender de dónde viene todo. Y eso implica regresar al verano de 2022, ese verano que todo el mundo recuerda como el verano en que el mundo se enteró de que Gerard Piqué, el futbolista, el ídolo, el hombre que durante más de una década fue la pareja de una de las artistas más poderosas del planeta, le había sido infiel a Shakira. Con una mujer mucho más joven, tanto que el internet tardó exactamente 2 segundos en empezar con los memes, con los comentarios, con los ¡ay, qué cliché, señor, qué cliché! Pero lo que mucha gente no recuerda con la misma claridad es cómo fue que todo salió a la luz. Porque la historia oficial, la que todos conocemos, es relativamente simple. Shakira descubrió la infidelidad, confrontó a Piqué, la relación terminó y la artista tomó a sus hijos y se fue a vivir a Miami. Punto. Fin del capítulo. Cambio de página. El mundo aplaudió a Shakira, le mandó su apoyo y la convirtió en el símbolo de la mujer que se levanta después de que la traicionan. Pero, ¿y si la historia no fuera tan simple? ¿Y si hubiera piezas que nunca vimos? ¿Y si existiera información que, en su momento, nadie tuvo el valor, la conveniencia o el interés de hacer pública? Eso es exactamente lo que plantea esta hipótesis. Y ya sé que están pensando, pero si es solo una hipótesis, ¿para qué sirve? Y la respuesta es, sirve para hacernos preguntas. Sirve para cuestionar las narrativas que damos por sentadas. Sirve para recordarnos que en el mundo de los famosos, lo que vemos en las portadas de las revistas y lo que pasa detrás de las puertas cerradas son 2 historias completamente diferentes. Pero espérense, porque lo que viene ahora es donde esto empieza a ponerse realmente inquietante. La teoría comienza con algo que, en su momento, pareció perfectamente lógico: el silencio de Piqué después de la separación. Porque sí, hubo declaraciones, hubo entrevistas, hubo su famosa aparición en el podcast de Ibai Llanos donde habló de todo y de nada. Pero si lo analizan con cuidado, si escuchan sus palabras no solo por lo que dicen, sino por lo que evitan decir, hay algo muy particular. Piqué nunca habló con detalles sobre los últimos años de la relación. Nunca habló sobre las tensiones previas a la ruptura. Nunca habló sobre ciertos periodos específicos que, para cualquier periodista con 2 dedos de frente, son exactamente los más interesantes. Y eso, en alguien que tiene la reputación de ser bastante locuaz, bastante lanzado, bastante dispuesto a opinar sobre casi todo, es llamativo. ¿Por qué un hombre que habla de fútbol, de negocios, de su nueva vida, de su nueva novia, con tanta naturalidad, de repente se vuelve increíblemente cuidadoso cuando se trata de los detalles más específicos de su relación con Shakira? ¿Qué hay en esos detalles que necesita proteger? La hipótesis dice que no sería una, sino varias decisiones tomadas durante los años de la relación, decisiones que habrían afectado la vida de ambos de maneras que el público nunca conoció.
Decisiones que involucran no solo a ellos dos, sino a personas muy cercanas a su círculo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la teoría no apunta a algo simple como una aventura que se escondió o un gasto que se ocultó. Apunta a algo más estructural, algo que habría requerido coordinación, silencio compartido y una cantidad de energía significativa para mantenerse fuera del radar. No te vayas todavía, porque lo que viene a continuación es exactamente la parte que más ha hecho hablar a quienes siguen este tema de cerca. Ahora hablemos de Shakira, porque si queremos entender esta historia, también tenemos que entender el estado en el que ella estaba durante los años previos a la ruptura. Y aquí, amigos, hay cosas que sí son hechos documentados, no hipótesis, no especulación, hechos reales que forman parte del registro público. Durante los años que vivió en Barcelona junto a Piqué, Shakira prácticamente puso su carrera en pausa. No de manera completa, pero sí de manera significativa. Los proyectos se espaciaron. Las giras grandes dejaron de ocurrir con la frecuencia que tenían antes. Ella misma lo dijo en una entrevista con él en 2023, donde habló sobre cómo había sacrificado muchísimas oportunidades profesionales para priorizar la vida familiar, para estar presente en la educación de sus hijos, para adaptarse a una ciudad que nunca fue exactamente su ciudad. Eso no es un rumor, eso es Shakira diciéndolo con su propia boca. Pero lo que la hipótesis agrega a ese hecho conocido es una pregunta. ¿Qué más sacrificó Shakira durante esos años que nunca se llegó a saber? Porque cuando hablamos de una mujer con el nivel de éxito, de autonomía y de poder que tiene Shakira, que elige poner su vida en función de otra persona, de una familia, de un hogar, de una ciudad que no eligió, la pregunta que surge naturalmente es, ¿lo hizo completamente libre? ¿O hubo circunstancias, presiones, situaciones que nunca conocimos, que influyeron en esas decisiones más de lo que ella misma ha reconocido públicamente? Y aquí es donde la teoría plantea algo que, si lo piensan bien, tiene una lógica perturbadora. Y si parte del silencio de Shakira sobre ciertos aspectos de esa relación no fuera solo discreción o dignidad, sino también el resultado de no tener toda la información? ¿Y si hubiera capítulos de esa historia que ella misma todavía no conoce en su totalidad? Sigan aquí, porque esto se va a poner mucho, mucho más profundo. Uno de los elementos más fascinantes de esta especulación es el papel de los círculos cercanos. Porque en el mundo de los famosos, las historias no solo las construyen ellos. Las construyen también las personas que los rodean, los representantes, los amigos de confianza, los colaboradores, los que saben exactamente qué decir y, sobre todo, qué no decir. Y según esta narrativa hipotética, habría personas en el entorno de Piqué que llevarían años en posesión de información que nunca llegó a los medios. No porque los medios no lo intentaran, sino porque existe una diferencia enorme entre lo que se sabe en los círculos privados del mundo del espectáculo europeo y lo que realmente llega a las portadas de las revistas. La brecha entre esas dos realidades es, muchas veces, donde viven los secretos más grandes. La teoría imagina que en algún punto, quizás en los meses posteriores a la separación, quizás incluso antes, empezarían a circular entre personas muy cercanas a Shakira ciertos rumores, ciertas conversaciones, ciertos nombres que se repetían demasiado. No de manera organizada, no como una campaña de exposición, sino de la manera en que siempre circulan estas cosas, de boca en boca, en cenas privadas, en mensajes que no se guardan, en conversaciones que se tienen con la confianza de que no van a salir de ese espacio. Y la imagen que construye esta hipótesis es la de Shakira empezando a recibir esas piezas de información de manera fragmentada. No todo de golpe, no en una revelación cinematográfica donde alguien se sienta frente a ella con un archivo y le dice, necesitas ver esto, sino de la manera más frustrante y más perturbadora que existe. Poco a poco, una cosa aquí, un nombre allá, una fecha que no cuadra, una decisión que, vista en retrospectiva con esa nueva información, ya no tiene el mismo significado que tuvo en su momento. Y si les digo que eso es exactamente lo más duro, es porque sí lo es. Porque hay dos tipos de traición, la que te golpea de frente y la que te va llegando en fragmentos. Y la segunda es, por mucho, la más difícil de procesar, porque no te permite tener una reacción clara. No te permite saber exactamente a qué estás respondiendo. Te deja en un estado de revisión constante de tu propio pasado,
preguntándote cuándo empezó, cuánto duró, qué tan ciega estuviste. Pero espérense, porque lo que viene ahora es donde esta teoría da un giro que no me esperaba cuando empecé a investigarla. Aquí es donde tengo que pedirles que me den crédito por un segundo, porque lo que voy a decir ahora es la parte que más divide a quienes siguen esta historia. Hay quienes dicen que es demasiado especulativo. Hay quienes dicen que tiene más lógica de lo que parece. Y hay quienes, francamente, no quieren que nadie hable de esto porque creen que es mejor dejar las cosas como están. La hipótesis sostiene que el supuesto secreto que Piqué habría estado protegiendo no sería necesariamente algo que lo hace lucir peor de lo que ya luce. Y eso, amigos, es lo que hace que esta teoría sea genuinamente interesante. Porque en el mundo del chisme, siempre asumimos que lo que se oculta es algo malo, algo vergonzoso, algo que destruiría la imagen de quien lo esconde. Pero, ¿y si lo que se oculta fuera más complicado que eso? ¿Y si fuera algo que no tiene una lectura moral simple? ¿Y si fuera una decisión que desde cierta perspectiva podría incluso entenderse, aunque eso no la hiciera menos significativa para los involucrados? Esa es la parte que más me tiene pensando. Porque estamos tan acostumbrados a las narrativas de villano y víctima que cuando aparece algo que no cabe perfectamente en ninguno de los dos moldes, no sabemos muy bien qué hacer con ello. Y la vida real, como todos sabemos, rara vez viene en categorías tan limpias. Pero hay algo en esta teoría que sí es absolutamente claro: el silencio. El silencio de ambos sobre ciertos aspectos específicos de su historia compartida. El silencio que se mantiene no a pesar del tiempo que ha pasado, sino quizás precisamente gracias a él. Porque el tiempo, en este tipo de situaciones, no siempre trae claridad. A veces solo trae más capas sobre lo que ya estaba enterrado. Si te está gustando este análisis y todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque en este canal vamos a seguir hablando de esto y mucho más, y no querrás perderte lo que viene. Hablemos ahora de lo que el público sí vio, porque es importante anclar esta conversación en la realidad antes de seguir construyendo la hipótesis. Después de la separación, Shakira fue brutalmente honesta en su música. BCRP Music Sessions Volumen 53 se convirtió en una de las canciones más escuchadas del año 2023. El mundo entero cantó esas letras. El mundo entero entendió el mensaje. Y el mundo entero asumió que con esa canción, Shakira había dicho todo lo que tenía que decir. Que había cerrado el libro. Que había puesto punto final. Pero los que estudian su carrera, los que analizan su proceso creativo, los que han leído las entrevistas más largas y más profundas que dio durante ese periodo, saben que hay algo que ella misma reconoció en repetidas ocasiones, que procesar lo que vivió tomó mucho más tiempo del que esperaba. Que hubo momentos de una tristeza que no tenía que ver solo con la traición, sino con la sensación de haber perdido años, de haberse quedado sin el futuro que había imaginado, de tener que reconstruirse a sí misma en un momento en que la energía de reconstruirse, honestamente, ya no le sobraba. Y eso, para alguien que lleva toda su vida siendo una fuerza de la naturaleza, alguien que ha vendido cientos de millones de discos, que ha llenado estadios en todos los continentes, que ha sido reconocida como una de las artistas más influyentes del planeta, eso no es poca cosa, eso es significativo. Eso nos dice que lo que vivió durante esos años fue suficientemente profundo como para afectarla de una manera que ninguna cantidad de éxito profesional puede compensar del todo. Ahora agreguen a eso la posibilidad, y repito, la posibilidad, de que exista información adicional que ella no tuvo en su momento. Información que, de haberla tenido, habría cambiado decisiones, conversaciones, quizás incluso tiempos. Eso es exactamente lo que esta teoría está planteando. Y la razón por la que no podemos simplemente descartarla con un «es pura especulación» es porque el patrón de comportamientos que describe encaja, de una manera bastante incómoda, con lo que sí conocemos. Y ya sé que están pensando, ¿pero cuál es exactamente el secreto? ¿De qué estamos hablando concretamente? Y aquí está la parte que les va a parecer, dependiendo de cómo lo vean, o fascinante o frustrante. La hipótesis deliberadamente no especifica. No porque no quiera, sino porque su punto es precisamente ese, que hay espacios en esta historia pública que permanecen sin respuesta, y que esos espacios son exactamente donde viven las preguntas más importantes. Pero hay algo más, algo que nadie ha dicho todavía, algo que va a cambiar completamente cómo ven todo lo que ya les conté. Quédense.
Existe un elemento en esta teoría que tiene que ver no con los dos protagonistas principales, sino con el entorno, con las personas que estuvieron cerca de ambos durante años y que, después de la separación, tomaron decisiones muy particulares sobre su propio posicionamiento público. Piensen en esto. Cuando una pareja muy famosa se separa, las personas de su círculo cercano inevitablemente tienen que elegir de qué lado quedarse, al menos en términos de lealtades. Y esa elección, aunque rara vez se hace de manera explícita, siempre se ve. Se ve en quién sigue a quién en redes sociales. Se ve en quién aparece en los eventos del uno y quién aparece en los eventos del otro. Se ve en las declaraciones que se dan y en las que se evitan. Se ve, sobre todo, en los silencios. Y lo que la hipótesis señala, con una precisión que resulta bastante elocuente, es que hay personas que estuvieron muy cerca de Piqué durante los años de su relación con Shakira que, después de la separación, prácticamente desaparecieron del mapa mediático. No se fueron a apoyar a Shakira, lo cual sería comprensible dado que eran parte del círculo de él. Pero tampoco se quedaron cerca de Piqué de la manera en que uno esperaría de alguien que ha compartido años de amistad y confianza. Simplemente se alejaron. Se volvieron inusualmente discretos. Dejaron de opinar sobre temas que antes comentaban con total naturalidad. ¿Por qué? ¿Qué hace que alguien que ha estado en el entorno de una persona famosa decida de repente mantener un perfil bajo en el preciso momento en que esa persona está siendo el centro de la conversación pública? Las opciones son, básicamente, dos: o porque no tienen nada que decir, o porque tienen demasiado. Y la segunda opción es la que esta teoría considera más probable. No se vayan todavía, porque lo que viene ahora tiene que ver directamente con el impacto que todo esto podría tener, si alguna vez llegara a confirmarse, en la narrativa que el mundo construyó alrededor de este escándalo. Y es más grande de lo que piensan. Porque aquí está el verdadero corazón de esta historia. Aquí está la razón por la que esta hipótesis, a pesar de ser especulativa, a pesar de no tener pruebas, a pesar de ser exactamente el tipo de contenido que los medios serios no tocarían con un palo, sigue generando conversación, sigue haciendo que la gente la comparta, sigue despertando algo en quienes la escuchan. Y es porque toca algo que va mucho más allá de Shakira y Piqué. Toca algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado. La posibilidad de que una historia que creíamos entender completamente, una historia que habíamos procesado, guardado y cerrado, de repente se revele como algo distinto. La posibilidad de que hubiera más de lo que vimos, de que hubiera capítulos que no conocimos, de que la versión que construimos en nuestra cabeza, la versión con la que nos quedamos, fuera verdadera pero incompleta. Eso, amigos, es una de las experiencias más desestabilizadoras que existen. Y parte de la razón por la que el caso Shakira-Piqué generó tanto impacto emocional en tanta gente, mucho más allá de lo que se esperaría de una ruptura de famosos, es precisamente porque activó esa memoria colectiva de lo que se siente cuando te das cuenta de que no sabías todo lo que creías saber. Shakira, con su música, con sus entrevistas, con su proceso público de duelo y reconstrucción, se convirtió en un espejo para millones de personas que habían vivido algo parecido. No con un futbolista famoso, no con cámaras siguiéndolos, pero sí con esa misma sensación de haber confiado completamente en alguien y haber descubierto después que esa confianza tenía grietas que no habían visto. Y la hipótesis que estamos explorando hoy lleva esa experiencia un paso más allá. Y si incluso la propia Shakira, con toda la información que tiene, con todo el proceso que ha hecho, todavía no tuviera el cuadro completo, ¿y si hubiera una capa más? ¿Y si el libro que ella también creyó haber cerrado todavía tuviera páginas que no ha leído? Esa es la pregunta que esta teoría deja en el aire, y es una pregunta que francamente nadie puede responder con certeza, ni nosotros, ni los medios, ni las personas más cercanas a los involucrados, quizás ni ellos mismos. Pero antes de llegar al final de esta historia, hay un elemento más que necesito contarles. Un elemento que tiene que ver con el presente, con lo que está pasando ahora mismo, y que le da a toda esta especulación una relevancia que va más allá de revisar el pasado. Quédense. Esto es lo más importante. Hoy, en 2024, y lo que va de 2025, tanto Shakira como Piqué han seguido construyendo sus vidas por separado. Él con Clara Chía, con sus proyectos empresariales, con la Kings League,
con ese perfil de emprendedor del entretenimiento que ha estado desarrollando con bastante éxito. Ella con su residencia en Miami, con el renacimiento brutal de su carrera, con un nivel de popularidad que honestamente no había tenido en años. Las giras, los proyectos, los reconocimientos. Shakira está viviendo, sin exageración, uno de los mejores momentos de su carrera. Y eso, que en cualquier otra circunstancia, sería simplemente una buena noticia. En el contexto de esta teoría tiene una lectura adicional. Porque hay quienes dicen que la manera en que Shakira ha manejado su carrera en este periodo, la manera en que ha elegido sus proyectos, los mensajes que manda a través de su música, incluso las entrevistas que da y las que rechaza, todo eso apunta a una mujer que está en un proceso de construcción muy consciente y muy deliberado de su propio relato. No es que eso sea malo, al contrario, pero es interesante observar que en cada entrevista larga, en cada conversación profunda que Shakira ha dado desde la separación, hay temas que aborda con una apertura casi sorprendente y temas que rodea con una diplomacia cuidadísima. Y los temas que rodea con esa diplomacia, los que responde con frases que suenan completas pero que, si las analizas bien, no dicen mucho, son exactamente los que esta hipótesis señala como los más sensibles. ¿Coincidencia? Puede ser, o es la prueba de que hay algo que todavía no está listo para decirse en voz alta. La teoría, como ya les dije, no lo afirma, solo lo pregunta. Y aquí está la parte final, la parte que los va a dejar pensando. Lo más perturbador de esta hipótesis no es el secreto que sugiere. Lo más perturbador es el silencio que describe. Porque el silencio, en este contexto, no es pasivo. No es la ausencia de algo. Es una decisión activa. Es la elección constante, repetida, de no decir. Y esa elección, cuando viene de dos personas que han tenido la capacidad y la plataforma de decir prácticamente cualquier cosa, de dos personas que han hablado públicamente de su relación, de su separación, de sus sentimientos, de sus procesos, de maneras que muy pocos famosos se atreven, ese silencio específico sobre esos temas específicos es exactamente lo que le da oxígeno a esta teoría. Porque si no hubiera nada que proteger, ¿para qué el silencio? Si la historia fuera exactamente lo que parece, si no hubiera capas adicionales, si no hubiera piezas que no encajan, ¿por qué esa precisión tan quirúrgica en lo que se dice y lo que no se dice? La respuesta más sencilla, la más lógica, la más cómoda es, porque simplemente eligieron no revivir cosas dolorosas, porque no todo tiene que hacerse público, porque hay dignidad en el silencio. Y puede ser exactamente eso. Puede ser exactamente eso y nada más. Pero la hipótesis dice que puede ser también otra cosa, que ese silencio puede estar protegiendo algo. No necesariamente algo malicioso, no necesariamente algo que destruiría vidas si saliera a la luz, pero sí algo que cambiaría la narrativa, algo que obligaría al mundo a revisar la historia con ojos diferentes, algo que haría que ciertos juicios que se hicieron con la información disponible en su momento se vieran de otra manera con la información adicional. Y eso, en el mundo del espectáculo, en el mundo donde las narrativas públicas tienen poder real sobre las carreras, las reputaciones y las vidas de las personas, eso es suficiente razón para mantener un secreto durante años. ¿Existe ese secreto? Honestamente, no lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza, fuera de los directamente involucrados. Quizás ni siquiera todos ellos tienen el cuadro completo. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos decir con total certeza, es que esta historia no se ha terminado de contar. Que hay preguntas que siguen sin respuesta, que hay silencios que siguen hablando más fuerte que cualquier declaración, y que mientras eso siga siendo así, mientras los espacios en blanco de esta historia permanezcan vacíos, la curiosidad del mundo no va a desaparecer. Porque eso es lo que hacen las grandes historias incompletas. No te dejan ir, se quedan contigo, te hacen seguir preguntando, te hacen seguir buscando, te hacen seguir volviendo. Como ustedes hoy, como todos los que han llegado hasta aquí. Si llegaste hasta el final, me debes un like. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo con todo el cariño del mundo, porque esto no fue poco. Esto fue análisis, fue drama, fue hipótesis, fue contexto, fue todo lo que este canal sabe hacer. Dale like, comparte este video con alguien que también necesite el chisme completo, y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque esto fue solo el principio. Hay mucho más por venir.
Y lo que sigue, se los juro, está todavía más fuerte. Nos vemos en el siguiente.